Hola, buenas tardes. Vamos a ver un poquito sobre preguntas y respuestas rápidas como una especie de repaso al examen nacional. Esto lo hago para un amigo muy querido que hasta ahorita no ha quedado. Estamos ante un embarazo de 37 semanas, es decir, a término, entre 37 y 42 semanas, antes de 37 pretérmino, después de 42 postérmino. Tiene 3 partos eutóxicos anteriores. Tiene un sangrado vaginal indoloro y escaso. A la exploración ecográfica nos muestra una placenta que ocluye de manera total el orificio cervical interno. ¿Esto qué nos hace el diagnóstico? De placenta previa. También vemos que la monitorización fetal es normal, o sea, el feto suele estar bien. ¿Qué deberíamos de hacer aquí? Primero, la ruptura de membranas para que el folio cefálico comprime el punto sangrante, pues esto llevaría a pérdida de sangre, ¿sí? Lo cual puede ser muy peligroso. Esta, pues no. Ruptura de membranas y oxitocina, también pues no es lo más. Inducción del parto con prostaglandinas tampoco. Recuerden, aquí lo más importante es que bloquea totalmente el orificio cervical interno. Esto hace que el paciente requiera una cesárea. ¿Cuándo utilizamos cesárea? Pues cuando hay esta placenta previa que bloquea el orificio cervical interno, o cuando pues el paciente no dilata y es necesario extraerlo. Por ejemplo, cuando el paciente ya tiene una ruptura de membranas muy prolongada, o por ejemplo cuando hay sufrimiento fetal, que puede ser, por ejemplo, si cuando hacemos una amniocentesis pues sale líquido meconial, o por ejemplo si deja de haber la variabilidad o empieza a haber dips importantes en el electrocardiotocograma, o un ultrasonido que demuestre sufrimiento fetal, ¿sí? Inducimos el parto por, por prostaglandinas o con oxíticos cuando queremos hacerlo evolucionar. Sin embargo, aquí pues no es la conducta más adecuada. Recuerden los diagnósticos diferenciales de una hemorragia en el tercer trimestre. Está esta que también podemos tener los, la presencia, por ejemplo, de una amenaza de parto pretérmino. En este caso, pues al tener 37 semanas, pues ya no sería el caso. Si estuviera antes, ¿qué hay que hacer? Si es antes de las 34 semanas, poner esteroides. ¿Para qué damos estos esteroides? Pues básicamente para madurar los pulmones. Em, También puede ser el desprendimiento de placenta normoinserta, en el cual pues la paciente y el feto pueden tener graves datos con presencia de un escaso sangrado. El útero suele estar duro y el sangrado suele ser muy oscuro. También puede ser la basa previa. En este pues hay un sangrado y un sufrimiento fetal cuando se rompen las membranas, y pues es muy diferente a esto, o una ruptura uterina. En esta pues nos van a presentar los antecedentes de procedimientos anteriores, y pues cuando toquemos el útero vamos a tocar las partes fetales, va a ser un útero blando, un sangrado importante, y también pues va a haber el mal, la mala evolución materna y del feto. ¿Qué es la placenta previa? Es la inserción en el segmento inferior del útero. ¿Qué tan frecuente es? Uno de cada 200 partos, y es la primera causa de hemorragia en el primer trimestre. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica según la relación de la placenta con el orificio cervical interno. Puede ser oclusiva total o tipo 1, oclusiva parcial tipo 2, marginal tipo 3 o lateral o de inserción baja. La oclusivo tipo 1 está totalmente cubierto del orificio por la placenta. La oclusiva parcial, hay una oclusión parcial en la marginal. La placenta llega al borde del orificio cervical interno, pero no lo alcanza, apenas lo roza. Y el lateral o inserción baja, pues todavía no llega al orificio cervical interno.
¿Qué factores favorecen la placenta previa? Pues el embarazo múltiple con una placenta de mayor tamaño a lo esperado, una cicatriz uterina anterior, es decir, cesáreas o procedimientos anteriores, multiparidad y edad avanzada. También en las fumadoras, que se duplica el riesgo por hipoxemia y hiperplasia placentaria compensadora. También hay que recordar que pues el fumar y todo lo que afecte los vasos sanguíneos son tanto riesgo de placenta previa como riesgo de preeclampsia. En la placenta previa hay una hemorragia roja abundante, discontinua, indolora y recidivante. Inicialmente cesa espontáneamente y la prematuridad va a amenazar el feto, simplemente es lo que puede haber prematuridad. Es importante que esta hemorragia roja suele ser una hemorragia oscura, debido a que, perdón, suele ser una hemorragia roja y discontinua y una hemorragia normal, pero la hemorragia oscura se da, por ejemplo, en el desprendimiento de placenta normoinserta, donde es una hemorragia más antigua que se queda detrás del coágulo retroplacentario. Pero en la placenta previa la hemorragia pues es rojiza e intermitente. ¿Cómo se diagnostica? Por ecografía. No debe de hacerse un tacto vaginal porque podemos romper o podemos dañar la placenta y producir sangrado. La placenta oclusiva es indicación de cesárea si hay madurez pulmonar, como en el caso clínico. Después de las 34 semanas suele haber madurez pulmonar. En caso de la placenta previa marginal, puede dejarse evolucionar el parto. El feto pretérmino puede haber contracciones y sangrado leve, por lo cual cuando está pretérmino o debemos de inducir maduración pulmonar a través de inyectar dexa o betametasona y debemos relajar el útero, por ejemplo con ritrodrin. La ecografía se hace hasta el tercer trimestre, ya que puede variar un poquito la posición del feto y la placenta antes de esto, y hay que estar vigilando entre la semana 32 y 37. Y hay que tratar de no manipular porque podemos romper la placenta. Vamos a hacer algunas preguntas de repaso. En la primera, ¿cuál es el porcentaje de trastornos hipertensivos en el embarazo? Del 10 al 22% de los pacientes van a tener trastornos hipertensivos del embarazo. Recuerden que la hipertensión puede ir desde una hipertensión esencial, desde una hipertensión crónica que se presente, o cuando ya tenemos proteinuria o notamos este aumento y estamos seguros a través de registros previos que fue el anterior embarazo, podemos hacer el diagnóstico de preeclampsia. Cuando hay un daño órgano blanco, especialmente cerebral, el diagnóstico de eclampsia. Y el síndrome HELP cuando aparecen alteraciones con hemólisis y alteraciones hepáticas y baja de plaquetas. ¿Cuál es el tamaño adecuado para el manguito? Siempre esto es importante, debe ser 1.5 veces el tamaño del brazo o cubrirlo por lo menos en un 80%. También hay otra cosa que hay que hacer en esto. Siempre el paciente debe tener unos 10 minutos de reposo. Se puede hacer la toma en bipedestación o en decúbito lateral izquierdo y generalmente pues hay que tomar en cuenta los ruidos de Korkov. Y en condiciones normales recuerden que la hipertensión o la presión primero disminuye en el primer trimestre, llega a un máximo de descenso en el segundo trimestre y empieza a subir hacia el tercer trimestre. A veces cuando tomamos la presión al final o al principio del segundo trimestre puede estar más bajo y enmascarar una hipertensión crónica. ¿Cuáles son las 4 clasificaciones de la enfermedad hipertensiva del embarazo? La hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia, la preeclampsia que se aúna a una hipertensión crónica, la hipertensión gestacional. ¿Cuándo se utiliza el diagnóstico de hipertensión gestacional? Pues cuando no podemos determinar exactamente cuándo empezó. Es durante el embarazo y mientras no podamos dar un diagnóstico específico como una hipertensión transitoria gestacional o una hipertensión crónica del posparto.
Esto puede incluir, por ejemplo, cuando las preeclampsias todavía no hay proteinuria. Los principales riesgos de mujeres con hipertensión crónica del embarazo son el parto pretérmino, la restricción de crecimiento intrauterino, la muerte uterina, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, el hacer cesárea, que recuerden que aumenta las complicaciones hasta en 3 veces, y también, por ejemplo, en el bebé puede haber esta dificultad transitoria a la respiración porque no se elimina el líquido que hay en los pulmones, y también una preeclampsia agregada. En este cuadro podemos ver las diferentes hemorragias en el tercer trimestre, el desprendimiento de placenta normoinserta. La hemorragia suele ser una hemorragia brusca. El sangrado es escaso y oscuro debido a que mucho de la sangre es pues ya vieja y está en el coágulo retroplacentario. Debido a que se puede estar perdiendo gran cantidad de sangre, hay un mal estado general. Y el feto también tiene mal estado general. Hay dolor, muchas veces porque el útero está infiltrado de sangre, esto se llama útero de Cuvier, y el útero está tenso a la palpación. En la placenta previa, generalmente el sangrado es fresco, rojo, lento, es rojo, abundante, recidivante, discontinuo. El diagnóstico pues no es algo agudo, más bien lo hacemos con el ultrasonido. El estado general materno es bueno. El feto también se afecta poco, pero puede estar prematuro. Suele ser asintomático y el tono uterino es normal. En la basa previa es muy característico. Cuando hay amnocentesis, hay mal estado general del feto con sufrimiento fetal agudo, y esto se debe a que está perdiendo sangre el bebé. En cambio, el estado general materno es bueno y sale este líquido teñido de sangre. En la rotura uterina tenemos esta atonía, inclusive podemos palpar las partes fetales. El estado general de la madre, igual que en el desprendimiento de placenta y del feto, es malo, pero es todavía más malo. Y recuerden que en el desprendimiento el útero va a estar duro porque va a estar infiltrado de sangre. Aquí va a estar blando porque está roto. Eso es algo muy importante para hacer el diagnóstico. Y pues el paciente pues va a tener aquí una hemorragia más aguda. El paciente va a ser un paciente chocado, hipovolémico. Y en el desgarro del canal va a haber una hemorragia roja, abundante y variable, con buen estado general, ¿sí? Y recuerden las asociaciones. El desprendimiento de placenta normoinserta se asocia a polidrapnios, cortado del cordón, el déficit de ácido fólico, alcohol, tabaco y multiparidad. Recuerden siempre también el déficit de ácido fólico con trastornos del tubo neural y también con labio leporino. ¿Sí? Recuerden también el tabaco en el caso de la preeclampsia. En la placenta previa, en el caso de embarazos múltiples, de cicatriz uterina, de multiparidad, de tabaco y en las edades avanzadas. La basa previa se relaciona con una inserción velamentosa del cordón, es decir, el cordón se inserta en ¿cómo se llama? En el apnios. La rotura uterina también tiene este antecedente de cicatriz uterina que también lo tiene la placenta previa. Y el desgarro de canal es más frecuente cuando hay un parto muy rápido, cuando hay un parto instrumental, una inserción baja de la placenta. Y muy bien, entonces recuerden, desprendimiento de placenta no muy inserta, va a haber un mal estado general del feto y la madre, pero es más lento, mucho más rápido en una rotura uterina, y el útero está duro por infiltración, y en una rotura uterina está débil, está blando y podemos ver las partes fetales. En la placenta previa el sangrado es rojo desfigurante, tiene tendencia a coagular y hay cero afectación. Y en la basa previa lo que se afecta es el feto, hay un sufrimiento fetal agudo
relacionado con este líquido teñido de sangre y esta ruptura de bolsa.